Génesis 1:27, acerca de una gran verdad para el mundo entero. Dice: crió Dios al hombre, a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Y le bendijo Dios y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra, sofocadla. Dios de un principio dijo al hombre: llenad la tierra. ¿Por qué entonces la gente se vuelve homosexual? Porque ha dejado al Dios verdadero. Y la gente dice: Dios lo permitió que sea mujer ahora. No, en eso Dios no se va a contradecir. Jamás Dios va a permitir que si crió algo, Él va a permitir que se haga mujercita después. No, es el diablo que te destruye. Es el diablo que te entrega una mente reprobada. Mismo Dios te entrega una mente reprobada para que hagas cosas indignas que no sean agradables a Dios. Porque claramente la palabra de Dios dice que varón y hembra los crió en el principio Dios. El hombre se hace así porque su naturaleza animal, porque no es, se dice ser muy inteligente, pero no es inteligente. Si fuera inteligente, acatara las palabras de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:4. La palabra de Dios dice: y él respondiendo le dijo: no habéis leído, hablando el Señor Jesucristo, no habéis leído que que los hizo al principio, varón y hembra lo hizo. Le estaba diciendo aquí, ¿a quién estaba diciendo? A los fariseos. Hay muchos fariseos, y por eso el fariseo se hace homosexual, se hace lesbiana. ¿Por qué fariseo? Porque no cree en Dios, cree en su propio Dios. Dice el contexto del versículo 4, es el 3, dice: y entonces vieron los fariseos tentándole y le dijeron: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Porque tentaron a Dios en esa manera, lo querían tentar. ¿Por qué? Porque había entre ellos homosexuales, habían hombres amadores de sí mismos, perversos, como el día de hoy. Y eso lo hay en las congregaciones. Hombres perversos, hombres malvados, y siguen ser cristianos, pero no son cristianos. Hay que tener espíritu para discernir ese tipo de cristianismo. Dice la palabra de ella que con ellos ni a comer juntéis con ellos. Jesús fue claro, y si yo voy a seguir a Jesús, tengo que aprender lo que mi maestro me enseña cada día. Por eso el homosexual se hace homosexual, porque su razonamiento lo llega a ser así. No es Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que tú te vuelvas mujer, que seas hombre y te vuelvas mujer. Dios no quiere. Dios te hizo perfecto. Dios te hizo con una mente perfecta, un corazón perfecto, porque Dios es perfecto. Cada quien escoge su propio mal. Cada quien escoge su propio camino. Pero recuerda que al final del camino, si no estamos sirviendo a Cristo, como Él dice, la palabra de Dios, nosotros vamos a ser echados a un lago de fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. No le eches la culpa a Dios, Dios es amor. Por eso el homosexual se hace homosexual porque le gusta, porque el Dios creador del cielo y la tierra no es su Dios es el diablo. Ese es su padre, como Jesús le dijo a los
fariseos y saduceos, su padre es el diablo, porque los deseos de su padre el diablo hacen. Jesús no se acordaba corto para decir la palabra. Y si Jesús me dejó escrito a mí esto, yo tengo que decirlo tal y como él dijo. Pero hay pastores cobardes, miedosos, que no se atreven a decir nada por temor. Pero el Espíritu Santo nos dice que nosotros háblenos, si no las piedras van a hablar. Dice aquí en Marcos 10:6, pero en el principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Esto fue en el principio. Varón y hembra les hizo Dios. Dice el 5, y respondió Jesús y le dijo, por la dureza de nuestro corazón os escribo este mandamiento. Por la dureza de tu corazón Dios escribió este mandamiento, recordándonos nosotros que Él nos hizo varón y hembra. Varón y hembra. Y Él nos recuerda. Él nos recuerda, el Señor Jesucristo nos está diciendo, por la dureza de tu corazón. Él nos volvió a recordar estos mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros somos duros de corazón. Aquí Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros. Dios es amor, Dios es espíritu y quiere que le amemos en espíritu y en verdad. Si tú eres homosexual, si tú eres lesbiana, arrepiéntate, porque un día va a ser demasiado tarde. La gente no quiere creer. La gente se mofa de Dios. Pero es la gente ignorante que no conoce a Dios. Pero recuerda que todas las promesas que Dios hizo se cumplieron y se están cumpliendo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. En los días de Noé comían y bebían. Y Dios dijo que iba a mandar un diluvio y lo mandó. Cuando Sodoma y Gomorra, Él hizo lo que hizo, lo mandó a Jerusalén, Jeremías profetizándole, y todas las profecías que Jeremías habló se cumplieron. Y ahora el Señor Jesucristo sigue hablando a nosotros y las profecías que Cristo dijo se están cumpliendo. Un día vas a querer y ya no va a haber. Un día el cristiano que está sentado en las congregaciones, que nada más está por fachada, un día va a querer y ya no va a haber. Cristo es poderoso, Cristo es misericordioso, Cristo es amor. A mí el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, me enseña tantas cosas en su palabra. Por eso yo casi no me voy a los servicios y no me quedo a estar platicando tanto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que se sentaban a comer y a beber y a criticar, a juzgar. Cristo es amor. Y yo cuando me siento con una persona solamente me gusta estar hablando de las cosas espirituales. Pero la mayoría de cristianos se pasan hablando de política, de juegos, de programas, de tantas cosas, de chistes sucios. Y a mí no me llama la atención eso. Por eso yo no participo en ninguna reunión. Solamente amo a Dios. Dice, cuál hermosos son los pies que anuncian el evangelio. Dice que más vale estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de él. En sus atrios. En su casa. Porque mi casa es casa de oración. Bendiciones. Que Dios les bendiga en esta linda mañana. Solamente hago este video porque hay muchísima gente en el mundo entero que ven estos videos. Y a través un alma que entienda estas palabras. No son mías, son de Dios, por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. A veces el diablo se molesta porque está practicando las cosas del mundo. Pero Dios es amor, Dios es misericordioso. Te amo
En el nombre de vuestro Señor Jesucristo, de hoy para siempre. Amén y amén.